Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es el gradiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es el gradiente? Entonces, para eso definimos una función que depende de dos variables, x y y, ¿listo? De tal manera que existen sus derivadas, ¿sí? O sea, existe la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Recuerde que en estas derivadas, si derivamos con respecto a x, pues y es constante, y si derivamos con respecto a y, pues x sería constante. ¿Listo? Ya en los ejemplos vamos a verlos. Entonces, el gradiente de f, ¿sí?, es el siguiente vector. O sea, el gradiente se simboliza de esta forma. No se asuste por ver esto, ¿sí?, sino simplemente es una simbología. ¿Qué significa? Que significa que es que la derivada con respecto a f, la derivada de f con respecto a x, perdón, en la dirección y, ¿sí?, más la derivada con respecto a f en la de f con respecto a y, perdón, aquí quedó mal, aquí era una y, ¿listo? Con respecto a j, ¿listo? Entonces, para que corrijan, aquí es una y, ¿listo? Donde y j son vectores unitarios, ¿listo? Este es un vector unitario y este es otro, el vector unitario y el vector unitario j, ¿listo? Bueno, entonces para entender esto del gradiente, pues lo mejor es hacer un ejemplo. Entonces este es un ejemplo aplicativo. Entonces la temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica es, entonces tenemos nuestra función, ¿listo? Entonces, ¿en qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2 menos 3? Entonces recuerde que este punto lo que simboliza es el X y el Y, ¿listo? Entonces, realmente lo que simboliza el gradiente es eso, es la dirección en la cual crece más rápido una que una función. En este caso la función es la temperatura que depende de x y de y. ¿Listo? Entonces eso es lo que simboliza el gradiente, la dirección en la que crece más rápidamente una función. ¿Listo? Por eso hago este primer ejercicio aplicativo. Entonces, bueno, pues vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces recordemos que el gradiente, ¿listo? Recuerde siempre la ecuación. Entonces lo primero es escribir la ecuación. Entonces la ecuación del gradiente, ¿cuál es? Entonces el gradiente de quién? Aquí ya no, no es, pues es f, aquí la utilizamos como f de x, y, pero pues aquí tenemos este de x, y, ¿no? Entonces vamos a escribirlo en términos de t, entonces de la temperatura. T de x, y, pues a qué va a ser igual a la derivada de t, ¿sí?, con respecto a x en la dirección y más la derivada de t, ¿sí?, con respecto a y en la dirección j. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces lo primero que debemos que hacer es, aquí simplemente es derivar. Estos son derivadas parciales, entonces lo segundo que tenemos que hacer es derivar. Es muy fácil. ¿Listo? Entonces derivar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la derivada de t con respecto a x. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es eso? Entonces, derivamos esto. Entonces, 20 es una constante, entonces quiere decir que la derivada de 20 es 0. ¿Listo? Derivamos con respecto, después menos 4x. Como esto sí tiene variable x, entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Ya del cálculo diferencial sabemos que la derivada de esto es menos 8x. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a menos 8x. ¿Listo? Y el siguiente término que nos faltaba por derivar era menos y al cuadrado. Sin embargo, recuerde que en las derivadas parciales y es una constante. Entonces, por lo tanto, la derivada de y al cuadrado equivale a 0. ¿Listo?
Entonces aquí simplemente nos va a quedar que esto es dt con respecto a x va a ser igual a menos 8x. ¿Listo? Bueno, entonces ya derivamos, o sea, ya hallamos esta primera parte. ¿Listo? Esta ya la tenemos. Ahora vamos a hacer la segunda. Entonces, derivada de t con respecto a y. ¿Listo? A que va a ser igual. Entonces, la derivada de t con respecto a y. ¿Listo? Entonces, esto es constante, o sea, quiere decir que esto vale 0. ¿Listo? Bueno, entonces no lo voy a dejar ahí marcado. Entonces la derivada de 20 es 0. Como aquí no hay términos de y, entonces todo esto se toma como constante. ¿Listo? Entonces quiere decir que también la derivada de esto vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? El único que nos queda es este. Entonces aquí sí hay términos de y. Entonces la derivada de y al cuadrado, ¿cuánto es? Es 2y, ¿no? Pero con el menos nos queda menos 2y. ¿Listo? Entonces, se cuenta que esto es fácil. ¿Listo? Entonces esto es menos 2y. ¿Listo? Entonces ya con eso, pues simplemente reemplazamos en el gradiente. ¿Sí? Entonces, lo tercero que tiene que hacer es reemplazar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el gradiente? El gradiente nos va a quedar como. Entonces, el gradiente de t de x, y, ¿listo? De t de x, y va a ser igual a ¿quién? A la derivada con respecto a x, que eso nos dio, o sea, esta nos dio menos 8x, ¿listo? Entonces, menos 8x en la dirección ¿qué? Bueno, voy a escribir los vectores en la dirección y, ¿listo? Más, entonces, más la derivada de t con respecto a y, ¿sí? Que es esta, nos da menos 2, entonces cambiamos el símbolo acá, no es más, sino menos por este menos, ¿sí? Entonces nos queda menos 2y en la dirección j. ¿Listo? Entonces, simplemente, entonces ya esta es, la función ya que define el gradiente. Entonces nos lo están pidiendo en los puntos 2 y menos 3, ¿no? Eso es lo que nos decía el problema. ¿Listo? Entonces ya tenemos el gradiente para esta función, ¿sí? Entonces hay que hallar esa dirección en estos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Entonces, lo otro que tenemos que hacer es entonces eh, evaluar en los puntos. ¿Listo? Perdón. Evaluar en los puntos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Entonces, teníamos que el gradiente de t, ¿sí? Entonces, gradiente de t va a ser igual a ¿quién? A menos 8x, pero x valía 2, ¿sí? Según el ejercicio, x aquí valía 2, ¿listo? Y y vale menos 3, para que nos acordemos. Entonces, ¿qué sería? Entonces sería 2 en i, recuérdense poner el vector i, ¿listo? Más, perdón, menos 2y, pero y acordémonos que valía menos 3. Entonces, menos 3, y esto va a ir en la dirección j, ¿listo? Entonces, el gradiente de t, que nos va a dar igual, nos va a dar que esto es menos 16 en la dirección en i, ¿sí? Más 6, menos 2 por menos 3 nos va a dar 6 en la dirección j, ¿listo? Entonces, este es, ¿sí? Este es el que la dirección, como
nos piden es la dirección en la cual más crece, pues eso nos piden una dirección, ¿cierto? Entonces quiere decir que debemos dar es un vector, ¿listo? Entonces el gradiente lo que representa es una dirección, ¿sí? Tanto un cambio, porque estamos hablando de derivadas, como una dirección, ¿listo? Entonces esa es la dirección en la cual crece la temperatura para ese punto dado, ¿listo? Entonces eso es lo que es el gradiente. Bueno, otro ejercicio. Entonces, otro ejercicio, sí, otro ejemplo, nos dice calcular el gradiente de f de x, y de la siguiente función en el punto 2,1. ¿Listo? Entonces, recuerden, primero escriba la fórmula, entonces la ecuación. ¿Listo? ¿Cómo nos queda la ecuación? Entonces, el gradiente de f va a ser igual a ¿quién? A la derivada, ¿sí? De f con respecto a x en la dirección y, ¿listo? Más la derivada de f con respecto a y en la dirección j, ¿listo? Perdón, este es un verde, no me gusta el verde, otra vez, en la dirección j, ¿listo? Entonces recuerde que lo segundo es derivar, ¿listo? Entonces tenemos que derivar la función que nos dieron, ¿listo? Entonces lo segundo, ¿qué pasó aquí? Entonces lo segundo es derivar, ¿listo? Derivar. Bueno, voy a hacer la derivada en la otra página. Entonces vamos a hacer la derivada de f con respecto a x. Bueno, y esto que va a ser igual. Entonces debemos derivar esto, ¿sí? Entonces tenemos y, ¿sí? Entonces recuerde que y sería una constante. Entonces y queda ahí, ¿listo? Entonces tenemos la derivada de esto, de este término. Entonces sería y por la derivada del logaritmo de x, ¿listo? Entonces como y es constante, queda ahí quieta. Y lo único que debemos derivar es el logaritmo de x, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Entonces recuerde su curso de cálculo, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿listo? 1 sobre x, ¿listo? Más, que es el más que viene de la función, ¿listo? Entonces recuerde, aquí ¿quién sería constante? Pues los términos de y. Entonces y al cuadrado sería constante, entonces lo dejamos ahí. Y al cuadrado sería constante y derivamos el x, los términos de x. El término de x es x solo, entonces la derivada de x es igual a ¿cuánto? A 1, ¿listo? Entonces, por 1, ¿sí? Por 1, pues entonces 1 por y al cuadrado, pues nos da y al cuadrado, por eso no pongo el 1, ¿listo? Entonces, esa es la derivada del primer término, ¿listo? Si quiero reescribirlo mejor, entonces df con respecto a x va a ser igual aquí, bueno, 1 por y sobre x más y al cuadrado, ¿listo? Entonces ese es el primer término. Ahora vamos a hacer el segundo término, entonces derivando, ¿sí? Con respecto a y, ¿listo? Entonces derivada de f con respecto a y, entonces esto que va a ser igual. Entonces la derivada de f con respecto a y, entonces recuerde, aquí quien tiene lo que tenga x es constante, si estoy derivando con respecto a y, en derivadas parciales. Entonces, ¿quién es constante? La constante sería logaritmo natural de x. Entonces dejamos el logaritmo natural de x, ¿listo? Entonces aquí va a ser logaritmo natural de x, siempre copio primero las constantes y después derivamos los términos de y. Entonces el término de y es este, entonces la derivada de y con respecto a y va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces
nos va a quedar simplemente, aquí sería por 1, ¿cierto? Entonces, pero 1 por logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, simplemente le quito. Más, entonces más, sigue. Entonces, ¿qué término aquí es, no depende de y? Es x, ¿no? Entonces, x sería la constante, entonces ponemos x, ¿listo? Entonces ponemos x y derivamos los términos de y. Entonces los términos de y para este caso es y al cuadrado, ¿no? Entonces la derivada de y al cuadrado será 2y. ¿Listo? Entonces por 2y. ¿Listo? Y entonces reorganizamos. Entonces la derivada de f con respecto a y va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de x más 2xy. ¿Sí? Simplemente organicé este término. ¿Listo? Y pues una vez ya derivado, pues simplemente reemplazamos. ¿Listo? Entonces, reemplazando. Entonces, lo tercero es reemplazar. Reemplazar en el gradiente. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto va a ser gradiente. El gradiente de f va a ser igual a ¿quién? A la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Que eso nos dio este término, ¿no? Y sobre x más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, y sobre x más y al cuadrado, y esto va en la dirección y, ¿listo? Dirección y. Más, entonces lo que sigue es la derivada de f con respecto, ¿sí? Sí, este ya lo hicimos. Entonces sigue la derivada de f con respecto a y, ¿no? Entonces allá la tenemos. Entonces esa es derivada de f con respecto a y es logaritmo de x más 2xy. Entonces logaritmo de x más 2xy en la dirección j. ¿Listo? Y ese es ya el gradiente en general. ¿Sí? Entonces si nos piden reemplazar en cualquier número, ¿sí? Entonces nos pedían reemplazar en qué puntos. Entonces recordemos que los puntos eran 2 y 1. ¿Listo? Entonces eso lo reemplazamos en esos puntos. Entonces cerremos aquí. Entonces lo cuarto que tenemos que hacer es evaluar en 2, 1. ¿Sí? Recuerde que este es x y este es y, entonces nos va a quedar que el gradiente de f a que va a ser igual a, eso era 2 sobre 1, ¿sí? Más 2 al cuadrado, ¿listo? Si no se acuerda la función, bueno, aquí está completa, entonces yo estoy reemplazando de una vez, ¿listo? ¿Qué momento? Eran los puntos 1, 2, no 2, 1. Los copié al revés. A ver, al revés. 1, 2, qué pena. Aquí es 1, 2. 1,2, sí, qué pena. Corríjame ya. Entonces, por eso está quedando al revés. Bueno, entonces cerramos aquí. Era 1, 2. Entonces, 1, 2. 1,2. ¿Listo? Si no, más difícil, no nos da exacto. Bueno, entonces yo reemplazo de una vez. Entonces esto va a ir en la dirección y, ¿sí? Más logaritmo de 1, logaritmo de 1, más 2 multiplicado por 1, multiplicado por 2. ¿Listo? Y todo esto va a ir en la dirección j. ¿Listo? Entonces si usted ya hace todo esto, a la final le va a quedar que esto es 6. Bueno, esto va a ser 6
en la dirección Y, ¿sí? Más 4 en la dirección J. ¿Listo? Entonces ya con eso concluimos lo que es el gradiente. ¿Listo? Entonces con este ejercicio finalizamos la parte del gradiente.